armonización judicial. Y es un terreno muy complicado, porque en este país todavía los jueces son su señoría. Entonces, en este ejercicio de la visión que se tiene por parte de algunos poderes judiciales, pues tenemos un problema. La armonización judicial va a implicar que las resoluciones y las sentencias del Poder Judicial estén motivadas y fundamentadas cuando corresponda en los instrumentos internacionales, cuando sean asuntos relacionados con género. Esto no se usa. Obviamente los jueces fundamentan y motivan todas sus resoluciones, pero en el derecho interno, nunca en los instrumentos internacionales. Hay estados que han hecho aquí en este punto, yo les he de comentar, esfuerzos muy interesantes, y pongo varios ejemplos. Y también la federación. El año pasado, sorprendentemente, y con un muy buen sabor de boca, el Consejo de la Judicatura Federal organizó 4 eventos internacionales en diferentes puntos del país con los magistrados y los jueces federales para ver cómo podíamos usar en todo el país la idea de juzgar con perspectiva de género. Y lo que hizo el Consejo de la Judicatura fue invitar a muchos magistrados y magistradas de otros países, básicamente de Latinoamérica, para que compartieran cómo había sido este camino de fundamentar, de manejar algunos aspectos relacionados con el juzgar con perspectiva de género. Pocos mexicanos estuvieron presentes o mexicanas en los eventos como ponentes, pero me parece, a mí me hubiera gustado más académicas, más gente vinculada con esto, pero fue muy interesante ver la reacción de los magistrados y de los jueces federales, porque la dinámica misma permitió tener un acercamiento. La dinámica fue primero exposiciones, de mesas de paneles de debate, y después mesas de trabajo, en donde ya en las mesas de trabajo los magistrados decían, bueno, yo quisiera, decían ellos, bueno, primero que me pasen estos instrumentos que dicen, ¿no? Y uno decía, caramba, eso ni decirlo, ¿no? Mejor ir corriendo al internet y sacar el instrumento, ¿no? Porque efectivamente hablaba de que no tenían el menor conocimiento de esto. Algunos argumentaban cosas interesantes, y yo podría resumir que uno de los puntos básicos a dilucidar en esta armonización judicial va a ser el tema de la igualdad y la equidad. Porque ellos decían, no, nosotros siempre aplicamos la ley con equidad. Ese es nuestro principio. Porque si nosotros reconociéramos que no hay equidad en nuestras resoluciones, estamos reconociendo que somos parciales, y justamente uno de los puntos que la justicia en el país pregona es la imparcialidad. Entonces, lo que yo argumentaba en alguna de las sesiones donde tuve la oportunidad de estar era que hay una diferencia entre la igualdad sustantiva y la equidad, y que obviamente sí hay una ideología en términos de lo que puede ser la visión del Poder Judicial, y en muchas reticencias. Algunos, sorpresivamente, yo les diré que magistrados jóvenes con muy buena disposición, con una visión interesante, y algunos muy contentos de haber ido, porque además el Consejo de la Judicatura los organizó y los quitó de su lugar de origen y se los llevó 2 días a Cancún, ¿no? Y otros días a Monterrey y a Guadalajara, donde fueron las sedes de los eventos, y asumieron muy bien esta diferencia entre lo que es propiamente la igualdad,
sustantiva y la necesidad de legislar. El ejemplo que yo ponía antes de que nos vayamos al ratito en un corte de 5 minutos para que organicen sus preguntas, era algo que seguramente todos y todas los que estamos aquí lo conocemos. Y es, la Corte hace poco más de 10 años dijo, no hay violación entre cónyuges, sino el ejercicio indebido de un derecho. Ahí era una interpretación ideológica de la ley. Después la Corte cambia su posición 10 años después y dice, no, hay violación entre cónyuges. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿La Corte de hace 10 años o esta? No cabe duda que la Corte que cambió de posición tuvo una visión diferente y una ideología y una hermenéutica diversa que hablaba de una visión mucho más integradora de la perspectiva de género que la Corte de hace 10 años. Y este ejemplo que ponemos, pues les mueve porque evidentemente ahí está, no hay una, no necesitamos irnos al expediente, porque ellos dicen hay que revisar expediente por expediente. Pues sí, pero más allá de revisar expediente por expediente, había una posición muy particular en torno a la visión de la Corte. Entonces nos iríamos al corte de 5 minutos para seguir abundando en los otros tipos de armonización. Sí, caray. Y nada más grité y salí corriendo. Es que vine con otro que conoce. Pero no vino Jorge conmigo. Hoy le tocó trabajar. Pero vino otro compañero. Ok, 3. Ya, estoy lista. Primera llamada. Segunda llamada. Ya, yo estoy ayudándole. Tercera llamada. Queridas compañeras y compañeros, nos vamos a ir un poco más rápido porque lamentablemente el tiempo está corriendo más rápido que yo. Entonces, le vamos a meter un poquito más de acelerador a los conceptos. Yo les voy a rogar que sus preguntas las manden a la red. Quizás no nos dé tiempo de contestar todas, pero tengan la certeza que vía correo haremos la contestación de todas, pero para poder abundar, porque realmente sí ya nos comimos una buena parte de la sesión. Comentábamos en el caso de la armonización legislativa, yo les diría lo siguiente. La mayoría de los estados pensaron que implicaba agarrar 1 o 2 artículos de cualquier código o focalmente ir a ciertos instrumentos como el Código Penal y decir vamos a ver violación, vamos a ver abuso sexual, en materia civil vamos a ver matrimonio, no. La armonización, para efectos pragmáticos, va a implicar un barrido de la ley, artículo por artículo, para que podamos efectivamente revisar todos los ordenamientos de una manera completa. Una de las características de la armonización es la completitud. Entonces, por eso es que es artículo por artículo. Y eso es muy desgastante, ciertamente, porque implica conocer muy bien los instrumentos internacionales, por lo menos 2, CEDAW y Belén do Pará, ya creo que con ellos 2 tenemos una gran riqueza. CEDAW es muy compleja, sí requiere pues cierta expertise para poderlo manejar y ir revisando estas cuestiones. Cometí un error y lo voy a reparar. Cuando hablamos que a nivel federal no ha habido armonización, hay una sola excepción y un solo ejemplo. Y no lo creerían ustedes. La institución que tiene 64 reglamentos y 8 leyes tomó la decisión de revisar 6 de sus reglamentos y 5 de sus leyes. Y tampoco le van a atinar
y por tiempo no voy a hacer el ejercicio de adivinación,